Bien, entonces la clase 8 del curso, ya como ven, vamos entrando en tierra derecha, ¿cierto? Ya pasamos la mitad de las clases teóricas. Eh, Esta clase se llama Elementos genéricos del diagnóstico territorial. Es sobre cómo convertimos estas 5 grandes esferas del análisis eh, eh, multicapa, multiescala también relacionados con el territorio y la ciudad, cómo o cuáles son los elementos genéricos que estudiamos cuando nos hacemos estas preguntas. Entonces, de nuevo, como recapitulando bastante de lo que hemos estado conversando durante este curso, la ciudad es un sistema complejo, pero esto es un clásico y esto es una conversación que todo profesor de urbanismo va a tener con ustedes, como, ¿qué es la ciudad? La ciudad es un sistema complejo. Pero bueno, es complejo, yo estoy de acuerdo con ello, pero hay elementos que podemos tomar como referencia para poder adentrarnos en esta complejidad. No es como, ya como es complejo, ¿para qué nos vamos a meter en ello? ¿Para qué vamos a planificar si es complejo? ¿Cómo vamos a planificar el futuro? Bueno, es complejo, pero se puede abordar. Eh, pero hay que tener ciertas consideraciones al respecto. No se puede definir este sistema complejo si no conocemos las partes de este sistema complejo, y esto es un poquito como por qué se introduce este curso a través de análisis de subsistemas o componentes que, si los consideramos por separado, los podemos después unir para entender la ciudad como un sistema. Por eso también el ejercicio práctico del curso está pensado como, como un juego de roles, con la idea de que ustedes tengan cada uno una especie de especialización, que es cómo funciona realmente la planificación urbana de ciudades complejas. Es una reunión, no en términos concretos de una reunión, sino que me refiero a que es un grupo de expertos con distintas expertise, con distintos tipos de estudio, que estudian la ciudad, se reúnen, no en términos físicos, se reúnen como en términos del estudio, ¿cierto? Para colocar sus antecedentes sobre lo que pudieron investigar sobre la ciudad, cada uno con su especificidad, para después tomar decisiones que son complejas. Normalmente, en Chile estoy hablando porque en otros países es distinto, quien toma esas decisiones normalmente son arquitectos y arquitectas. Hasta hace poco tiempo no habían planificadores urbanos en Chile. Hoy día sí, la Universidad Católica tiene un programa de pregrado, ¿cierto?, de planificación urbana. Y hasta hace 2 años creo que salió el primer titulado de planificación urbana. Se supone que esos son los profesionales que justamente también hacen esta cuestión de reunir todos los elementos, y la gracia de esos profesionales es que saben un poquito de todos estos mundos distintos, el social, el económico, el de gobernanza, y los pueden integrar en un análisis complejo y pueden apoyar la toma de decisiones respecto de ese análisis complejo. Hasta ahora, la hegemonía de esa tarea en Chile la tienen los arquitectos y las arquitectas. En mi caso, por ejemplo, yo me he dedicado a la planificación urbana desde que me titulé, nunca me dediqué a la arquitectura. Soy titulado de arquitecto, pero nunca me dediqué a ello, siempre a la planificación urbana. Y en las oficinas de planificación urbana en Chile, que es un espacio de desarrollo profesional para muchos arquitectos, los jefes de proyecto normalmente son arquitectos, que se apoyan en economistas, geógrafos, sociólogos, cientistas políticos, geólogos, en el caso de los estudios de riesgo, etc. Esos profesionales, que son los roles que ustedes van a tomar acá como un poco con la idea de generar este multisistema, analizan estas componentes, estos subsistemas por separado, y luego el planificador urbano o la planificadora urbana los integran para tomar decisiones. Entonces están estos subsistemas que ya los hemos ido mencionando, ¿cierto? La clase anterior se trató sobre alguna pincelada o una reflexión sobre ello: el humano social, el económico productivo, el físico natural, el político administrativo, y finalmente el urbano construido, que es propiamente ya es la cuestión relacionada con la disciplina de la arquitectura propiamente tal de la planificación urbana. De ahí, de esta unión de partes, vamos a desarrollar un diagnóstico integrado. Esa es una cuestión básica, ¿cierto? Integrar todas estas visiones, pero al mismo tiempo, y esto es una explicación que aparece en esta clase, no lo habíamos conversado hasta ahora, aparece el tema participativo. Aparece que las cuestiones que pueden saber los profesionales sobre la ciudad son tanto o igual de valiosas que la información o cuánto conocen las personas su propio territorio, su propia ciudad. Entonces, vamos a pasar por diagnósticos integrados,
pero también estamos pensando en la posibilidad, no ahora, no en este curso, quizás más adelante, si volvemos a la cuestión presencial, o quizás en otro tipo de proyecto, cuando estén desarrollándose profesionalmente, que este diagnóstico integrado tiene que sumársele un diagnóstico participativo, un diagnóstico con las personas que viven en el lugar. No solamente a través de la expertise profesional, sino que también a través de la propia vivencia de las personas. Eso nos va a permitir, esas dos variables, la integración de las partes, que las personas nos aporten, el análisis prospectivo, que es básicamente el análisis para desarrollar propuestas de futuro. Cuando hablamos de prospectivo, hablamos de eso, de proponer hacia el futuro, prospectar, ¿cierto? Proyectar hacia el futuro, cómo deberían ser las cosas, cómo deberían cambiar justamente la planificación, lo que hace, o la planificación lo que intenta, no lo que hace, porque a veces se queda corta en este esfuerzo gigante. Lo que intenta justamente es proyectar al futuro, prospectar, desarrollar un análisis que te permita tomar decisiones del futuro de las ciudades. Entonces aquí aparecen distintos, y aquí lo habíamos conversado anteriormente, que justamente estas ideas relacionadas con la planificación urbana en Chile. Esto es un poquito distinto en otros países, pero tampoco tanto. Hay cuestiones que se van a, traspasar de legislación a legislación, y que empiezan a aparecer como ya en todos los países como temas, por lo menos, o también como una obligación de la planificación urbana. Y aquí están los tres grandes ejes de la planificación en Chile. Está un proceso, la planificación urbana en Chile se divide en tres procesos más, o subprocesos. El primero es la EAE, que es el acrónimo de Evaluación Ambiental Estratégica, que incluye todas las factores, todas las cuestiones ambientales y de sustentabilidad. Está el proceso técnico normativo, ¿cierto? El análisis sistémico de la ciudad, análisis de riesgo, provisiones de escenarios futuros, diagnóstico estratégico territorial, todas las cuestiones relacionadas con la economía urbana, con la sociedad urbana, todo lo que tenga que ver con el aspecto técnico, están aquí. Todo lo que habíamos dicho antes de el análisis de los profesionales, del sociólogo, del cientista político, del economista, nos van a aportar a este proceso técnico normativo, ¿cierto? Encargado principalmente a los profesionales que estudian la ciudad. Y un tercer proceso, que es obligatorio en Chile, pero es más débil, cada vez más fuerte, pero sigue siendo, respecto de los dos anteriores, bastante débil, es el proceso de participación ciudadana, que es un proceso que intenta cada vez ser más anticipado, es decir, que empiece en la parte inicial de los proyectos de planificación. Entonces, estos tres grandes aspectos, el ambiental, el participativo y el más fuerte relacionado con la disciplina, que es el técnico, son tres subprocesos de un proceso de planificación. Todo plan regulador en Chile y en el mundo es una estructura relativamente similar. Algunos le agregan una cosa, es más débil en alguna otra cosa, pero en general en el mundo es muy parecido. Tiene tres procesos: el ambiental, el participativo y el técnico. Luego, bueno, respecto de estas cuestiones, ¿cuáles son los elementos a considerar en estos análisis, sobre todo el análisis técnico? Está respecto al subsistema humano-social, ¿cierto? Que estudia más bien la sociología. Relacionado con la clase anterior, esto es relacionado con justamente qué estudiamos cuando hacemos estas preguntas respecto de cómo es la sociedad. Los temas de análisis son el crecimiento de la población, de las personas, pero también del tipo de hogar, por ejemplo, de cómo son los hogares. No las viviendas, los hogares, los grupos de personas dentro de una vivienda. ¿Son hogares monoparentales? ¿Son hogares biparentales, con hijos, sin hijos? Eso es el hogar. Que nos permite estudiar el crecimiento de la población, y el crecimiento de la población no solamente cuántas personas van a haber en el futuro, sino que cuántas mujeres respecto de hombres van a haber en el futuro, si hay más niños o se va envejeciendo la población. Hemos hablado de estos temas también antes. Todos esos aspectos relacionados con el cambio de las características de la población son importantes. ¿Para qué? Para los estudios de capacidad vial. Si hacemos una planificación que considera espacio vial, tenemos que decir, bueno, ¿cuántas personas van a vivir en el futuro en esta ciudad? ¿Cuántas personas de esas van a tener autos? ¿Cuántas se van a mover en bicicleta? ¿Cómo desarrollamos una ciudad para que más personas se muevan a pie? Y por lo tanto, para el estudio de capacidad vial
o por ejemplo para el estudio del equipamiento, cuántos colegios, cuántos consultorios de salud, o cuántos hospitales necesita una región o una ciudad, van a tener directa relación con el crecimiento de la población. Si, por ejemplo, el crecimiento de la población es hacia el envejecimiento poblacional, entonces, bueno, tenemos que empezar a pensar que nuestra planificación urbana ya no va a requerir tantos jardines infantiles, quizá va a requerir más hospitales, porque la gente mayor requiere más hospitales que educación. Esas son las cuestiones que hay que empezar a cuestionarse. Y también los estudios de factibilidad sanitaria, es decir, de agua potable, alcantarillado, aguas lluvias, porque entre más personas viven en una ciudad, mejores tienen que ser nuestras capacidades de infraestructura para poder abastecer de los servicios básicos a esa población. Entonces, si queremos planificar la ciudad del futuro, tenemos que saber cómo está creciendo la población para saber si tenemos que ampliar las redes de agua potable, tenemos que mejorarlas, tenemos que renovarlas, porque hay un proceso de densificación más que de expansión urbana. Hay que conocer la población. Otros aspectos a considerar son los aspectos más físicos relacionados con la geología, los metros cuadrados edificados y el consumo de suelo para distintos usos, ¿cierto? Saber cómo es la sociedad también nos va a permitir entender hacia dónde van los usos de suelo. Si es una sociedad, por ejemplo, que va dejando de tener tantos hijos, resulta que los servicios que requiere esa sociedad que va cambiando son distintos que los que requieren familias numerosas. Hogares donde vive una sola persona son completamente distintos de hogares donde viven muchas personas. O, por ejemplo, si los espacios edificados, es decir, por ejemplo, los metros cuadrados de vivienda son pequeños, entonces tenemos que empezar a pensar de que la necesidad de metros cuadrados de espacio público es mayor. Si la gente tiene casas más pequeñas o tiene casas de tipo departamento, de tipo piso, y no casa con patio, resulta que el espacio público que necesita es mayor, la cantidad de parques, la cantidad de plazas tiene que ser mayor, porque la actividad de esparcimiento ya no se va a desarrollar en el patio de tu casa, porque no vives en un departamento, entonces el requerimiento de espacio público, por ejemplo, podría ser mayor. Y otras cuestiones que tienen que ver con justamente el ámbito del crecimiento poblacional, tienen que ver con la proyección de consumo de suelo. Estudiar la población y cómo crece también nos va a permitir saber cuánto va a crecer la ciudad, más o menos, porque depende también del modelo de desarrollo, depende si es un modelo que se dedica a densificar el centro o si que sigue expandiendo la ciudad, pero vamos a poder saber más o menos cuánto es el suelo nuevo que tenemos que agregar a nuestra ciudad, que tenemos que planificar para albergar a la nueva población. Y esto es lo que normalmente nunca se hace. Nunca se estudia la población y sus posibilidades de crecimiento para proponer una ciudad que equilibre los temas de crecimiento respecto a los temas de densificación. Y tenemos básicamente dos modelos dicotómicos. Uno que dice, no, expandamos la ciudad, no importa, bueno, es que la población va a crecer 1 millón de personas. Bueno, no importa que afectemos los espacios naturales de la periferia, porque la expansión urbana lo resolverá. Bueno, la planificación urbana tiene que adelantarse a eso, estamos planificando el futuro. Y hay que saber también respecto de consumo de qué tipo de suelo vamos a requerir, si va a ser un consumo de suelo residencial, va a ser un consumo de suelo de actividades productivas, comerciales, etc. Saber esto nos va a permitir saber hasta dónde ampliar la planificación urbana, o vamos a planificar todo el territorio, que sería un despropósito. No, vamos a planificar que la ciudad va a crecer un poco. ¿Cuánto va a crecer? Bueno, tenemos que conocer cuánto va a crecer la población para saber cuánto va a crecer la ciudad. Otros aspectos importantes que son más cualitativos, no tanto cuantitativos, relacionados también con la cuestión social, tienen que ver con los aspectos de cohesión. Y estos son cada vez más importantes, son más difíciles de medir. Antes era como, bueno, crecimiento poblacional, hay demografía que nos ayuda para eso, los metros cuadrados edificados, hay estadística, proyecciones de consumo de suelo, bueno, estadística avanzada, pero estadística, hay números para ello, pero estas cuestiones ya se nos escapan un poco de las posibles mediciones cuantitativas y son más relacionadas con los temas cualitativos, de la cualidad, ¿cierto? De las características, no de la cuestión medible, que es medible lo cualitativo, pero no en términos numéricos. ¿Qué temas aparecen aquí? El tema de la segregación o la exclusión social. Tenemos que conocer los grados de segregación que tiene nuestra ciudad para poder planificarla bien. Tenemos que conocer los grados de exclusión social que existen, los grados de marginalidad. ¿Dónde están esos barrios que son marginales? Tenemos que conocer, y esto ya podría ser incluso más cuantitativo, la homogeneidad socioeconómica de la población. Tenemos que conocer ese típico mapa de dónde están las clases altas, dónde están las clases bajas, dónde
concentran estas poblaciones, ¿cierto? Cómo es homogéneo o heterogéneo socioeconómicamente una población. Conocer temas relacionados con la población migrante, cada vez más importante. Hasta hace algunos años en Chile no era una consideración importante para la planificación urbana porque no había mucho migrante, pero en los últimos años hemos tenido una explosión de temas de migración que hay que considerar cuando planificamos la ciudad. El envejecimiento de la población también son cuestiones importantes. Si nos vamos a gastar los recursos en mejorar la accesibilidad universal, porque resulta que hay cada vez más adultos mayores, es una decisión que tenemos que tomar sabiendo si es que hay envejecimiento poblacional y qué tipo de envejecimiento poblacional tenemos. Otros aspectos importantes son la satisfacción residencial y de los barrios relacionados con aspectos como de calidad de vida, pero también respecto de la identidad, porque siempre estamos considerando de que la satisfacción residencial tiene que ver con parámetros cuantitativos y de calidad de vida, pero también hay satisfacción residencial que tiene que ver con nuestra cohesión o nuestra identidad con el barrio. Hay gente que a pesar de que el barrio esté deteriorado y que esté empobrecido y que no esté tan bonito como en otros años, tiene una satisfacción respecto de su vivienda o de su barrio porque ha vivido toda la vida ahí. No solamente porque es bonito y porque está bien iluminado y porque es de calidad. También hay aspectos cualitativos, identitarios. Y por otro lado, también otra cuestión súper importante relacionado con el tema social es justamente el tema de la seguridad. No soy muy fan o no soy muy como devoto de la planificación urbana que solamente piensa en la seguridad, pero es innegable que es un tema a considerar siempre. El problema es que se ha llevado al extremo y muchas propuestas solamente consideran este factor, el factor de la seguridad para desarrollar barrios seguros o lo que sea. Ese es un enfoque también con cierto sesgo ideológico. Así como yo me considero una persona que también tiene su sesgo ideológico, nadie está fuera de estas posibilidades. Creo que el enfoque de seguridad, sobre todo a través de la vigilancia, iluminación, del espacio público y otras consideraciones, eh, está afectando la calidad de vida. Pero también hay otros tipos de enfoques de planificación urbana en torno a la seguridad que son interesantes. El fortalecimiento de la cuestión comunitaria permite sectores o barrios más seguros, ¿cierto? Conocerse entre los vecinos, generar actividades en el espacio público, tener una ciudad viva, así como lo dice Jane Jacobs, va a ser una herramienta incluso más poderosa que la vigilancia para desarrollar seguridad. Entonces también hay que considerarlo. Respecto al tema de la economía, ¿cierto? Una cuestión importante respecto a los elementos que hay que estudiar cuando hacemos análisis económico es justamente esta cuestión de el estudio de las actividades económicas de soporte. De soporte estamos hablando de justamente de las actividades que permiten el desarrollo urbano o que permiten que la ciudad tenga prosperidad económica o cierto nivel de prosperidad económica, ¿no? Así que todas las ciudades son exitosas, pero tenemos que conocer cómo se desarrolla económicamente una ciudad hoy. Por eso le decimos de soporte, porque en general las propuestas de planificación urbana lo que intentan es modificar estas actividades o desarrollar en alguna medida modificaciones parciales o totales de estas actividades, por hay que conocer las que ya existen. Hay que reconocer los agentes económicos del territorio de distintas escalas, las empresas presentes, ya sean empresas nacionales e internacionales, pero también las locales, los negocios que hay de tipo barrial, de tipo comunal, que se desarrollan en la ciudad, esos agentes económicos generan inversión en la ciudad, hay que conocerlo, hay que saber a qué se dedican, hay que saber la especialización que tienen esas actividades, tanto a nivel barrial como a nivel general, ¿cierto? Hay barrios que los vamos a tratar de entender o que la principal forma de entenderlos va a ser a través de su actividad económica, porque hay barrios que son preferentemente económicos, en el sentido de que la principal actividad allí no es la residencial, sino que es la actividad económica. Y está muy especializada, hay que conocer esas economías, hay que saber qué es lo que venden, a quienes le venden a la gente del mismo barrio, le venden a la gente de toda la metrópoli, venden cuestiones internacionales, no tienen, o venden conocimientos, venden ideas, no venden productos físicos, por lo tanto que estén allí o que estén en otro lado puede ser indiferente, etc. Y por último también estudios de proyección de la actividad económica y del consumo de suelo, no tanto en las áreas centrales, pero sí en las áreas periféricas, ¿cierto? Donde la ciudad está creciendo. Es importante conocer justamente a qué
están apuntando ciertos modelos de desarrollo en términos económicos, para saber qué es lo que se está proponiendo a nivel de política pública, a nivel de políticas privadas, políticas empresariales, respecto a ciertos sectores de la ciudad que están proponiendo ciertos modelos de generación de economías. Eh, Porque también eso nos va a permitir entender qué tipo de consumo de suelo tiene un sector o una ciudad. Por ejemplo, ciudades o barrios que se especializan en temas turísticos. ¿Cuál es, cómo consume suelo la actividad turística? ¿A qué usos está destinado ese suelo turístico o esa planificación en función del turismo? ¿Cómo es economía? ¿A quién atrae? ¿Cómo genera desarrollo económico finalmente? Y cómo eso nos aporta a la planificación son cuestiones importantes a conocer para proponer un cambio de modelo, porque siempre nos estamos hablando de cómo cambiamos el modelo económico o de desarrollo de un sector, de la ciudad, de un barrio, pero si no conocemos el que existe, si no conocemos lo que está planificando, pensando las personas, los inversores, el Estado en cierto lugar, es difícil que podamos proponer algo para el futuro. Respecto de las cuestiones ambientales, relacionadas con ingenieros ambientales, geógrafos, ecologistas, ecologistas no como, perdón, no ecologistas, ecólogos, que son los profesionales encargados de entender la cuestión de los sistemas ecológicos. Hay otras consideraciones que tienen que ser estudiadas por estos profesionales y aportadas a la planificación urbana. Los temas de contaminación ambiental son clásicos, ¿cierto? Uno tiene que saber qué nivel de emisiones de material particulado, de CO2, de confort acústico. Ustedes han visto esos mapas de contaminación atmosférica o contaminación acústica de la ciudad. Tenemos que conocer esos datos para planificar. También tenemos que conocer el estado de los espacios de conservación y protección de la biodiversidad y del suelo agrícola. Esto quizás no pensado cuando hacemos planificación urbana o barrial, pero cuando hacemos planificación territorial de una intercomuna, por ejemplo, de un sector que es la ciudad, pero también su entorno, tenemos que conocer estos factores de cuáles son los sectores que tenemos que proteger porque la biodiversidad es importante, o que tenemos que proteger porque el suelo agrícola es un activo a proteger. Si queremos pensar en la sustentabilidad alimentaria, por ejemplo, de una ciudad, conocer la calidad del suelo, para saber dónde es mejor colocar un sector residencial, porque el suelo ahí es malo, no tiene buena productividad. Bueno, la ciudad debería crecer hacia allí y no hacia los sectores donde el suelo agrícola tiene alta calidad y nos podría permitir una seguridad alimentaria en el futuro. Entonces hay que estudiar los temas de resguardo y puesta en valor de la biodiversidad, de la conservación del paisaje o del resguardo del suelo de alto valor agroecológico. Eh, Eso nos permite tomar buenas decisiones de, sobre todo, hacia dónde crecen los sistemas urbanos o hacia dónde desarrollar ciudad y hacia dónde no. Debemos evitar el consumo de suelo con alto valor agrícola o con alto valor de biodiversidad. Y otros aspectos importantes, lo habíamos comentado anteriormente, es justamente el reconocimiento internalización del riesgo generado, generado por desastres naturales o posibles, porque se dice riesgo, porque no, es un potencial, el riesgo implica una potencialidad de que pase algo, y ahí hay dos tipos de riesgo a evaluar: el riesgo natural, ¿cierto? Los desastres naturales que se pueden generar, incendios, remoción en masa, tsunami, inundaciones, pero también el riesgo antrópico. Y ahí también ustedes quizás, como están más acostumbrados a la planificación urbana, no los tienen en consideración, pero por ejemplo, comunas o sectores o regiones mineras generan pasivos ambientales que se llaman relaves mineros, que son acumulación de sedimentos tóxicos, y saber a dónde están en un territorio es súper importante, porque no podemos desarrollar actividades residenciales cercano a un sector de riesgo antrópico, ¿cierto? Antrópico porque está desarrollado por las personas, ¿cierto? No es un riesgo natural, es un riesgo desarrollado por la actividad humana. U otros, por ejemplo, son los rellenos sanitarios, donde va la basura de la ciudad. Difícil sería, o tenemos que saber dónde están esos lugares en la ciudad para decir, bueno, ¿es correcto o no crecer hacia esos lugares? ¿Cómo afectamos a las personas si planificamos que un sector residencial va a estar al lado de una planta de tratamiento sanitaria? Y esta cuestión lo viven los maipucinos día a día, porque se han planificado sectores de la ciudad al lado de plantas de tratamiento, eh,
en una mala planificación. Entonces, considerar estas cuestiones como importantes, hay que saber dónde están los rellenos sanitarios de la ciudad, dónde están las plantas de tratamiento de agua, dónde están los relaves mineros en el caso de las comunas mineras, para hacer una planificación consciente respecto de esos riesgos antrópicos. Luego, respecto de los estudios relacionados con el sistema político-administrativo, más relacionado con la disciplina de la ciencia política, tenemos, también lo habíamos conversado antes, justamente el estudio de los actores relevantes. Quien haga un análisis relacionado con la gobernanza de un sector de la ciudad va a tener que tener en consideración cuáles son los actores relevantes de un lugar. ¿Cuáles son los estudios típicos relacionados con esto? Son el reconocimiento de los stakeholders o los tomadores de decisiones, ¿cierto? Normalmente lo van a encontrar un montón porque somos buenos en Latinoamérica para copiar palabras gringas, y por eso lo pongo, porque seguramente alguien lo va a decir como, no, pero reconoce los stakeholders, y es como, ¿y qué son eso? Bueno, son tomadores de decisiones de la ciudad, hay que saber quiénes son, hay que hacer un estudio para ello. Estudiar los organigramas institucionales, cómo se planifica, quién invierte, quién decide, cómo se organiza, qué espacios de la gobernanza tienen relación con qué espacios, cuáles relaciones están absolutamente cortadas, son importantes de conocer. Y por último, lo habíamos conversado, el reconocimiento de los actores territoriales relevantes. ¿Cuáles son los actores ciudadanos? Ya sea en términos de movimiento, en términos de ciertas personas, ciertos dirigentes sociales, que están en el territorio y que son importantes para la toma de decisiones. Son 3 estudios que hay que desarrollar. Hay que saber quiénes toman las decisiones, cómo se organiza la toma de decisión y quiénes son los actores relevantes en el territorio que hay que considerar. Respecto de la cuestión del sistema urbano construido, y esto es relacionado con en la clase anterior con el tema de la infraestructura, propiamente ya de los arquitectos urbanistas, de los urbanistas, de las urbanistas, está el tema de la ocupación del suelo. Vamos a hacer estudios relacionados con la ocupación del territorio. Y aquí pueden haber distintos tipos de estudios. El primero puede ser un análisis de crecimiento histórico, cómo ha crecido la ciudad. Ustedes conocen más o menos esos estudios de mancha urbana, ¿cierto? Hasta dónde llegaba la ciudad en los años 60, hasta dónde llegaba la ciudad en los 80, hasta dónde llega ahora, hacia dónde ha crecido. Todo ese tipo de estudios son importantes, ¿cierto? Las dinámicas de crecimiento en términos de lugar, en términos de espacio. Por otro lado, no siempre la ciudad se expande, a veces se concentra, y por lo tanto estudiar la compacidad o la concentración urbana, sobre todo cuando estamos en ciudades que están densificándose o entrar en un proceso de concentración distinta, hay que considerar. O sea, la ciudad no solamente crece, sino que no solamente crece expansivamente hacia conquistando un nuevo territorio, sino que también se redesarrolla al interior y se densifica. Esos procesos también hay que entenderlo y hay que estudiarlo. Y también en contextos donde hay varias ciudades que están estudiándose, por ejemplo, en un sistema intercomunal, la concentración o la dispersión de los núcleos urbanos también es una cuestión importante a considerar. La ciudad no solamente se expande o se densifica, sino que también se relaciona con otras ciudades o ciudades más pequeñas que están en la periferia y desarrollan actividades relacionadas con ello. Hoy día incluso, por ejemplo, en Chile, el estudio territorial relacionado con el crecimiento de la ciudad de Santiago no podría entenderse o se malentendería si no incluye la sinergia económica, sociales, de desplazamiento que tiene Santiago con Rancagua o que tiene Santiago con Valparaíso. Las ciudades han crecido tanto que en verdad se han entendido a conurbar o por lo menos a unir fuertemente a través de alguna infraestructura, y entender de buena forma una ciudad también tiene que ver cómo se distribuyen en el espacio estos distintos núcleos de población. Sus especializaciones, a qué se dedica cada una, cómo hacen sinergia, también son importantes. Entonces, la ciudad crece hacia los lados, se expande, la ciudad crece hacia arriba, se densifica, y también se relaciona con otros espacios urbanos. En el caso de Santiago podemos hablar de estas grandes metrópolis, pero en el caso de las ciudades o de los asentamientos metropolitanos de otras regiones es bastante más difuso. En Santiago es como una mancha compacta, pero en otras ciudades la mancha es más alargada y está, por ejemplo, en la región del Biobío
Concepción y Talcahuano es un gran núcleo, pero se junta con otros más abajo, San Pedro de la Paz, que se conecta con un puente, está más arriba todo el sector de los balnearios de Penco, Tomé, que son sectores más turísticos, que tienen otras actividades, pero finalmente es todo un gran sistema, bastante más separado que en el caso de Santiago, que son como muchas comunas que se juntan en una gran mancha. Eso hay que saber diferenciar. Entonces, ¿qué podemos estudiar? Podemos estudiar procesos de urbanización por agregación, por dispersión, ¿cierto? Agregación significa como ir generando una ciudad que va creciendo y va agregando barrios de forma periférica, pero también pueden nacer barrios de forma dispersa, separados de la ciudad, que funcionalmente participan de la ciudad, pero que están separados espacialmente. Suburbanización, satelización residencial, ¿cierto? Grandes sectores de solamente residencia, en el caso de la ciudad satélite en Maipú, o el caso de la Florida Puente Alto hacia el sur de la ciudad, que son comunas o sectores preferentemente residenciales, ¿cierto? Eso es satelización. Expansión difusa, se asocia generalmente a la transformación del suelo rural en suelo urbano, y también la ocupación de suelo, el tipo de ocupación de suelo que en algunos casos puede ser irregular, y eso también es importante considerar. Los campamentos, dónde se ubican, qué tipo de relación tienen con la ciudad, porque a veces, claro, los campamentos o las villas miseria, o los ranchos, etcétera, como se le llaman normalmente en Latinoamérica, y como se le llaman internacionalmente slums, pueden estar dentro de la ciudad, pueden estar pegados a la ciudad, pero también pueden estar dispersos, cerca de la ciudad, pero separados. Hay que conocer esas formas de ocupación irregular del suelo, irregular no en el sentido peyorativo, son cosas que pasan en la ciudad por distintos motivos, sobre todo por los niveles altos de desigualdad, pero que pasan y hay que entenderlo. Por eso digo, cuando digo irregular me refiero a que hay una forma irregular en términos legales del uso de ese suelo, pero no que esa forma de vida sea irregular. No quiero estigmatizar con eso. Otras cosas respecto del sistema urbano construido están las cuestiones relacionadas con el uso del suelo. Por un lado, los temas de complejidad urbana, es decir, cuántas actividades superpuestas hay en un determinado espacio territorial o un barrio determinado. ¿Cierto? La diversidad de actividades es súper importante de conocer porque soportan las relaciones de empleo-residencia. Y ahí estamos de nuevo. Quizás hay barrios 100% residenciales, donde eso implica que las personas para trabajar tienen que moverse a otros sectores de la ciudad. Hay sectores complejos que tienen todas las cosas superpuestas, tienen residencia, tienen comercio, tienen oficina y permiten la multiplicidad. Conocer la complejidad urbana, conocer no solamente las partes, sino que todas las actividades que se superponen en un sector de la ciudad es importante, sobre todo respecto a la diversidad de usos y equipamientos. Se supone, o suponemos en general, que una mejor ciudad es una ciudad que es más compleja y que tiene mayor cantidad de actividades en un territorio, por lo menos, no quizás superpuesta, pero sí relativamente cercano, porque eso nos permite que muchas de las actividades cotidianas, como trabajar o como abastecernos, están cerca, se pueden alcanzar como caminando o en bicicleta, y no hay que generar grandes movilizaciones en la ciudad y ese tipo de cosas. Sabemos que las ciudades, sobre todo en Latinoamérica, no son así, son altamente especializadas y hay sectores 100% comerciales, sectores 100% residenciales. Eso se supone que genera peores ciudades. Eh, y también el segundo aspecto tiene que ver con la funcionalidad urbana, ¿cierto? A pesar de que se supone que entre más actividades es mejor, también hay actividades que son incompatibles con otras. Por ejemplo, la actividad industrial de alto impacto ambiental es incompatible con la residencia. Y eso se supone que la separación de esas actividades también es bueno para la ciudad. No podemos mezclar, a pesar de que mezclar actividades es una cuestión positiva, no todas las actividades son posibles de compatibilizar. En ese sentido, la planificación urbana debería tender a separar, por ejemplo, la industria pesada, la industria de alto impacto con las actividades residenciales o de trabajo de tipo de servicio, porque no son compatibles en términos ambientales, ¿cierto? Tenemos que alejarnos de cómo era la ciudad industrial de principios del siglo XX, donde todo estaba mezclado, se supone que era mejor, pero no, porque los niveles de contaminación afectaban la salud de las personas. Entonces hay que saber cuál es la funcionalidad y cuáles son las actividades que se pueden mezclar y cuáles no.
y saber si en nuestro barrio que estamos estudiando hay superposición de estas actividades incompatibles. Medir esa incompatibilidad de los usos de suelo también es una posibilidad de estudio. Otra cuestión respecto del sistema urbano construido son la intensidad de ocupación del suelo, lo que habíamos estado hablando antes, justamente relacionados con los niveles de densidad urbana. Aquí ya son factores más cuantitativos, podemos medir eso. Estamos hablando de distintos tipos de densidades también, son importantes de conocer. Cuántos habitantes viven por hectárea, pero también cuántos habitantes viven por vivienda, o cuántos metros cuadrados por vivienda hay. Nos dan distintos factores que son importantes a considerar. El nivel de densificación, el tamaño promedio de la vivienda, ¿cierto? Hay sectores de la ciudad donde el tamaño promedio puede alcanzar los 100 metros cuadrados por vivienda, mientras que en otros sectores de la ciudad el tamaño de la vivienda es apenas de 18 metros cuadrados por vivienda. Es completamente distinto las necesidades que tienen un sector respecto de otro. Y cuando hablamos de habitantes por metro cuadrado de vivienda, estamos hablando del concepto de hacinamiento. ¿Qué tan hacinado o no hacinado está la población en sus viviendas? Que también es un tema a considerar. Son distintos niveles de densidades que nos permiten conocer cómo es el espacio construido de nuestro sector de estudio. Y también otro aspecto que ya no tiene que ver con los habitantes, sino que con la densidad edificatoria, que es la cantidad de metros cuadrados construidos en cada hectárea. Y eso, si lo podemos diferenciar, por ejemplo, por uso de suelo, si podemos saber cuántos metros cuadrados de hospital hay en mi barrio de estudio, o cuántos metros cuadrados de colegio hay en mi barrio de estudio, yo puedo hacer una relación, por ejemplo, de si ese equipamiento es satisfactorio de la cantidad de personas que viven en mi barrio, ¿cierto? Entre más densificación de personas, entre más personas, más metros cuadrados de distintos servicios, del trabajo, del comercio, de salud, de educación, etcétera, debo tener en mi barrio. Y eso nos permite saber cuántos metros cuadrados construidos hay por uso en un sector determinado, nos permite saber esas posibilidades de cobertura o no cobertura del equipamiento. Otro factor importante, cada vez más importante respecto al subsistema construido, es el tema de la movilidad, y vamos a hablar de movilidad sostenible o sustentable, que es propia ya de otra rama, ya no es tanto de los arquitectos o de los urbanistas y urbanistas, de los y las urbanistas, sino que es más cercana a la ingeniería del transporte, una especialización de la ingeniería, que justamente tiene que ver con algunos conceptos importantes a considerar. La conectividad referida al espacio público, a la posibilidad de moverse entre un espacio y otro, la accesibilidad, que se refiere a la distribución de los viajes y los modos de transporte y la calidad del espacio en función de ese modo de transporte. Por ejemplo, cuando hablamos de accesibilidad universal, estamos hablando de un diseño urbano y un espacio que piense o que esté pensando en modos de transporte que utilizan la mayor o todas las personas de manera inclusiva, de manera universal, ¿cierto? Por ejemplo, cómo se mueven, cuál es el modo de transporte de la tercera edad que tiene dificultades de movilidad, o de las personas discapacitadas que necesitan usar silla de ruedas, por ejemplo, si la ciudad permite esos niveles de accesibilidad, si el espacio público es de la suficiente calidad para permitir accesibilidades o grandes grados de accesibilidad para todos los modos de transporte, sea peatonal, silla de ruedas, bicicleta o incluso automóvil o transporte público. Y el tercer factor a considerar son los factores de cobertura relacionados justamente con dónde están los equipamientos y cuánto cubren en términos espaciales esos equipamientos. Si tenemos un colegio en un punto de la ciudad, la cobertura quiere decir como a cuánto alrededor de ese colegio va a poder satisfacer las necesidades, y esa cobertura va a depender del tamaño del colegio, pero también de las formas de accesibilidad y de conectividad con ese espacio, ¿cierto? Y esas son cuestiones a considerar también. ¿Cuánto cubre nuestro equipamiento? ¿A qué distancia están de la mayor cantidad de población posible? Y ahí están, ¿y por qué diferenciamos estos aspectos? Porque hay ejemplos de mala planificación. Por ejemplo, cuando consideramos de que, claro, cuando hacemos una planificación decimos, bueno, entonces generamos una plaza para que cada persona de ese barrio que vamos a planificar esté a menos de 1 kilómetro, que un kilómetro es una caminata cómoda de 10 minutos que puede abordar más o menos casi todas las personas. Entonces, en términos de cobertura,
está bien porque nosotros colocamos un área verde o un equipamiento a 1 kilómetro de todas las personas. Todas las personas están cubiertas por esta red de plazas, pero resulta que la accesibilidad es malísima porque no permite que la gente en silla de rueda o que los ancianos, porque la calidad del pavimento es mala, porque no permite la buena accesibilidad de modo de transporte como la bicicleta. Entonces, claro, tenemos cobertura, pero la accesibilidad es mala. Porque no hay ciclovías que conecten con ese espacio, sino que está rodeado de solamente espacios viales para el automóvil, no hay transporte público que nos lleve para allá, y además la vereda es mala, entonces peatonalmente es muy incómodo llegar. Entonces, la cobertura es buena, pero la accesibilidad es mala. Entonces ahí están estos aspectos a considerar en conjunto, de forma sistémica. Otro aspecto a considerar respecto del sistema urbano es el metabolismo o el llamado metabolismo. Yo aquí tengo algunas consideraciones, porque generalmente yo a este tipo de cosas que son como medias invisibles en la planificación urbana le llamo infraestructura, pero cuando hablamos de metabolismo hablamos del ciclo completo de la infraestructura. Hablamos de agua, cómo el agua llega a nuestras casas, pero también cómo se va, cómo se recicla. El sistema completo, eso se le llama metabolismo urbano. Así lo van a encontrar en la literatura por lo menos. Entonces, la infraestructura sanitaria, el alcantarillado, las aguas lluvias, hay que saber cómo se abastece de agua, pero también cómo se evacúan las aguas sucias, aguas grises o negras de la ciudad, en términos genéricos, ¿cierto? Y este metabolismo puede ser a través de nivel edificio. Cuando ustedes desarrollan arquitectura, seguramente en los cursos relacionados con calidad ambiental y sustentabilidad, van a ver cómo este ciclo o cómo este metabolismo está dentro del edificio. Cuando hablamos de urbanismo tenemos que pensar en este metabolismo a nivel de ciudad o a nivel de territorio. Entonces están también el tema energético, de dónde viene la energía, cuáles son las fuentes, son sustentables o no esas fuentes. Vamos a planificar cambiar nuestra fuente de energía, vamos a modificar y vamos a tratar de desarrollar energía dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, en algún sector específico. La disposición de residuos, lo hemos hablado desde el punto de vista de riesgo, pero también son una cuestión que es necesaria, no podemos decir simplemente no, no vamos a disponer residuos. Y es como, bueno, entonces hay que generar una planificación urbana que recicle el 100%. ¿Cómo va a ser esa planificación? Es la pregunta. ¿Cómo se va a pensar la planificación urbana en torno a este ciclo de los residuos en la ciudad? Generación y disposición. Y aquí está por eso digo, como estas son las cuestiones que son medias invisibles, que tienen que ver con las infraestructuras de la ciudad, en un enfoque sistémico de nuevo, un enfoque holístico, podrán decir, pero que principalmente en urbanismo vamos a hablar de enfoque del metabolismo, que es justamente el ciclo completo. Otros aspectos a considerar respecto de el sistema urbano, de los elementos a analizar, y quizás el más clásico, no me voy a entrar mucho en ello porque seguramente tendrán mucha experiencia en este tipo de análisis, es el de análisis de forma urbana, de los sistemas de agrupamiento, de las alturas de edificación, de la constructibilidad o la ocupación de suelo. Vamos a hablar de algunos de estos conceptos más adelante cuando hablemos de planificación, si es que no los entienden, quizás puede quedar como duda para más adelante, como los coeficientes de constructibilidad y ocupación de suelo, análisis de particularidades formales, ¿cierto? Algunas cuestiones relacionadas con la forma urbana de la ciudad, los espacios públicos, la amplitud del espacio público, etcétera, ¿cierto? Ustedes han adquirido distintos o han desarrollado distintos estudios sobre estos aspectos. Y una cuestión del sistema urbano ya no, también como una cuestión relacionada con aspectos más cualitativos, están también los aspectos relacionados con el patrimonio cultural e inmueble, el patrimonio físico, en las ciudades. Reconocer y poner en valor el patrimonio arquitectónico y urbano va a ser una cuestión cada vez más importante para la planificación urbana, pero también entender la imagen urbana, cómo se lee la ciudad, también seguramente han estado leyendo a Kevin Lynch y Jane Jacobs, que plantean que la forma urbana tiene, y cómo las personas leen esa ciudad, la entienden y se identifican con ella, son aspectos importantes a conservar. Entonces ahí aparece este otro aspecto relacionado con el sistema urbano construido que tiene que ver con el tema patrimonial. Esos son los elementos principales genéricos, ¿cierto? Esta clase es sobre elementos genéricos del estudio de las ciudades. Un estudio de planificación urbana, por lo menos en Chile, completo y que tenga posibilidades de aprobarse y que tenga futuro, tiene todos estos estudios incorporados.
En el caso de este curso vamos a poner énfasis en algunos, no en otros, con la idea de que sea posible de realizar en el espacio de tiempo que tenemos, pero finalmente la idea de la clase es justamente introducir las posibilidades de estudio que ustedes van a tener que abordar en sus ejercicios prácticos y desarrollar, elegir algunos de estos elementos para decir como, bueno, en mi barrio los elementos principales van a ser estos, y esos son los análisis que vamos a desarrollar como grupo. El encargado del aspecto social va a revisar aspectos de envejecimiento, por ejemplo, porque parece un tema importante. El encargado de gobernanza va a estudiar formas de participación pertinentes al barrio. El encargado de la cuestión económica va a hacer un estudio de los usos de suelo productivos del barrio. Y estos son los estudios que vamos a realizar para hacer un proyecto de planificación. Esa era la idea de esta clase, así que abro ahora el espacio para las preguntas. Profe, Sí, a mí me surgió una duda. dígame. Por ejemplo, en uno de los subsistemas habla de la cohesión social Sí, y dice que tienes que resolver el tema de los inmigrantes. claro. Entonces yo me pregunto si he encontrado algo diferente aquí en Santiago, en mi ciudad, es que es multicultural, o sea que veo nacionalidades diferentes, venezolanos, colombianos, Ujú. peruanos. Por ejemplo, aquí en Santiago y el gobierno, ¿cómo le hizo para resolver todo esto? O sea, y luego también creo que están los haitianos. No sé a dónde a dónde mandan a cada nacionalidad o cómo le hicieron. No, a ver, a nivel gubernamental no hay una política clara de segmentación de los migrantes en Chile. Yo creo que no hay en ninguna parte del mundo. Sí hay teorías sociológicas que explican, de sociología urbana, que explican cómo se distribuyen estas personas en la ciudad y son distintas. Y eso es súper interesante de estudiar. Cuando analizamos una ciudad determinada que tiene cierto nivel importante de migración, que es un tema importante, lo primero que tenemos que estudiar es cómo habitan esas personas, porque no va a servir si hacemos una planificación para solamente nacionales, chilenos y chilenas, si el barrio está cambiando hacia una multiculturalidad. Tenemos que pensar en una planificación multicultural, con formas distintas de entender el espacio, formas distintas de habitar, etcétera, formas distintas de entender el espacio público. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cómo habitan esas personas en la ciudad para generar planificación urbana que piense en los temas de migración. Luego hay teorías sociológicas que explican un poco cómo se van formando sectores en la ciudad. Por ejemplo, la migración peruana en Chile, que es más antigua, tiene alrededor de 2 o 3 décadas de desarrollo. Eh, Mm, Normalmente las personas que llegan de Perú llegan a vivir en sectores que se le llaman como colchones de llegada, que están en los sectores centrales de la ciudad y que están preferentemente ocupadas por sus nacionales. Es decir, hay mucha gente, hay barrios en Santiago donde hay una economía y donde hay una alta densidad de peruanos y peruanas, y ok. normalmente las personas, sobre todo porque llegan porque un familiar ya vive en Chile, entonces llegan a vivir a esos barrios. Son barrios de las áreas centrales, están acostumbrados a trabajar en cierto tipo de aspectos, han desarrollado una economía relacionada con la gastronomía en Santiago y en Chile, muy importante, entonces mucha gente se emplea en los restaurantes peruanos, que son muy fuertes. Entonces ahí hay una forma de llegar. La población colombiana y venezolana que llegó últimamente eh, Sí, no llega a colchones de nacionales, llega a alquilar departamentos pequeños, porque hay una oferta gigante de departamentos pequeños en las áreas centrales, y allí llegan a vivir normalmente las comunidades colombianas y venezolanas, pero se generaron sinergias a través de otras consideraciones como las comerciales. Y ustedes van a ver barrios en Santiago hoy día, sobre todo asociados a estas grandes torres, donde hay negocios venezolanos y negocios colombianos que venden productos venezolanos y colombianos, y ahí hay mucha vida social. Allí muchos de los venezolanos que viven en departamentos pequeños
hoy día se relacionan o se generan como sinergias en torno al comercio especializado para ese tipo de personas. Entonces, los venezolanos y colombianos no llegan a estos colchones como sí llegan los peruanos que llegan a vivir a barrios muy peruanos. Eh, y se emplean otro tipo de cosas, sobre todo los servicios. Ahí hay una dispersión en términos económicos. Pero hay barrios donde la actividad de este tipo está muy patente, entonces hay que entenderla. Hay que saber cómo son los comercios, cómo son distintos, cómo generan cuestiones territoriales o espaciales distintas, porque la cultura es distinta, porque la forma de habitar que tienen del espacio público es distinta, entonces hay que tener consideraciones para planificar mejor una ciudad considerando esas cuestiones. Entonces, no es que haya una política de integración y multiculturalidad muy potente, es más que nada cómo se la van arreglando las personas que van llegando, pero van generando como Sí, modelos de desarrollo que les permite prosperidad económica, les permite mejorar sus expectativas, ir mejorando su calidad de vivienda, etc. Entonces ahí, cuando hablábamos de que en términos de cohesión social es importante considerar la migración, es porque se ha vuelto un tema súper importante. Y nos va a tocar quizás planificar o insertar una obra arquitectónica o una planificación urbana, desarrollar un espacio público específico o incluso hacer una planificación para una comuna completa que esté cambiando en términos de migración. Y eso hay que entenderla porque son formas distintas de habitar, algunas, bueno, tampoco es que los colombianos, peruanos o venezolanos sean tan distintos de los chilenos, pero algunas cosas distintas tienen y hay que entenderlas. sí, Hay que ok. entender estas formas en que llegan, porque generan problemas o no problemas. Sobre todo, por ejemplo, la forma que llegan las comunidades haitianas, que son muy eh, eh, afectadas por el acoso inmobiliario y altos precios de vivienda por lugares muy deteriorados, genera sectores de alto hacinamiento que deberían ser abordados de la planificación y la política pública. Llegan principalmente a las vecindades o a conventillos, nosotros le llamamos, pero muy pequeños, muy precarios, con poca factibilidad sanitaria, poca agua potable, baños compartidos, llegan en condiciones muy deterioradas y eso se va concentrando en ciertos barrios y va generando problemas que hay que, como planificadores urbanos, con planificadores urbanas de los que hay que hacerse cargo, digamos, ¿no? Por eso digo que la migración es importante de considerar, tanto por los efectos que trae como porque son formas distintas de habitar. ¿Sí? Ok, entendido, entendido, profe, gracias. Súper. ¿Más dudas? Voy a dejar de